ustedes, pero no sé quién fue que lo dijo, porque a mí me hicieron el comentario. Pero entonces yo dije, pero el dinero se le está depositando a la cuenta, entonces alguien está manejando ese dinero. Si ustedes pueden analizar lo siguiente, yo mismo, por ejemplo, no lo dije, pero puedo pensar eso ahora mismo, porque mire, me dan eso allá arriba, ¿verdad que sí? Sí. Y veo una suma tan exagerada, porque para mí es una suma muy exagerada. Entonces digo, divido entre 3. Le pregunto al samaritano que estaba ahí, y me dicen que no, que le están dando 3,000 pesos. Le pregunto a un mercado que había ahí y le dicen que son 1,000 pesos. Entonces, sumo esas dos renglones. La otra parte se lo están dando a la defensa civil, entonces indica que yo puedo decir lo que yo quiera, porque yo sé la cantidad que está entrando a la defensa civil de ayuda aquí. Entonces, si me están exagerando una suma tan exagerada que no está entrando a la institución, entonces en algún sitio está yendo para ese, yo puedo decirlo. O sea, yo en ese momento puedo decir eso. No, pero es que como quiera, o sea, nosotros hemos escuchado rumores siempre de que la defensa civil dice que ellos no están recibiendo nada de dinero de aquí, y aquí sí se le está depositando mensual 3,000 pesos a la defensa civil. Sí. Entonces, ok, quizás tú estás diciendo de que ahí haya más dinero, quizás que ustedes piensan que se le están depositando a ustedes, pero no es así. No es que yo estoy diciendo, mire, está escrito por ustedes, no fui yo que no, pero ya yo te estoy explicando lo que pasó. Pero que sea una explicación como que sí, no me mi convence. amor, pero mira. ¿Por qué no me convence? Escúcheme, mi parecer. Sí. No me convence porque aquí tomaron el nombre de 3 instituciones para desglosar esos 218.311 y tanto de pesos. Debieron pensar, analizar, porque supone que tiene que haber asesor y todo eso, ¿no? Sí, aquí tenemos. Supongo yo. Sí. Debieron pensar que ahorita la comunidad, la gente que ustedes tenían allí, el personal que ustedes tenían allí, que ustedes lo soltaron a sí mismo, o sea, el síndico lo soltó a sí mismo, ayuda para esas 3 instituciones. No dijo así como usted está diciendo ahora. No, ¿estamos claros? Sí. Él dijo ayuda de esas 3 instituciones. Entonces, yo pude decir en ese mismo momento, yo, que no lo dije, porque yo soy una persona que me respeto primero, por eso vine aquí a que me aclararan el asunto, y de paso, no estoy siendo convencido de una aclaración que usted me está dando, aunque usted me dice que está puesto ahí en los libros se pone cualquier cosa, pero bueno, escúcheme a mí. 218.300 y pico de pesos, son unos cuartos bien grandecitos, sí, son para darlo en ayuda a 3 instituciones. Que es lo que, óigame, a donde quiera que usted vaya, son 3 instituciones que hay en San Juan. Usted lo puede poner como usted quiera. Y usted lo dijo delante de todo el mundo que habían ahí, más instituciones. ¿Qué salieron esa gente pensando? Que como nosotros estamos diciendo, como usted especifica, nosotros estamos diciendo que a nosotros no nos dan ninguna ayuda en la defensa civil, en el ayuntamiento, y diga que nos lo estamos robando. Porque si usted me está dando 10 pesos mi diario, y por ahí yo salgo diciendo, no me está dando ni un centavo, o se lo está robando usted, o me lo estoy robando yo, ¿sí o no? No es cierto. Entonces, porque mire lo fácil que usted se defendió garrafalmente para acá, que nosotros estamos diciendo, o que dijeron allá, que le informaron allá, que nosotros dijimos que sí, que no reciben dinero, entonces no se puede. Ok, tú dices que nosotros pusimos las 3 en nombre de las instituciones, pero claro que lo tenemos que poner, porque esas 3 instituciones son beneficiadas de aquí, aunque no con todo ese dinero, pero es lo que te estoy aclarando. Es lo que nos trajo hasta aquí, una cantidad tan exagerada para 3 instituciones, cuando tenemos constancia de que le dan 1,000 pesos a una, 3,000 a otra y 3,000 a otra, entonces ¿no dan los números? ¿No dan? Los números no dan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con eso? Que nos hicieron un daño garrafal a nosotros. No, mira. Sí, joven. Sí. Aunque usted diga lo que usted diga, ahora es muy bonito decirlo ahí en los libros. Claro. A mí personalmente. Y cuando venga Leopoldo, si viene, cuando vengan los estados, decir lo mismo. Es a 3 personas que usted lo está diciendo. Pero ya el daño se hizo para afuera. Ya el rebote cogió para arriba de nosotros, que desde ese mismo día, ya nosotros tenemos una cantidad muy exagerada que entra a la institución. No, es que ¿me entiende? O sea, fue un daño garrafal que se hizo. Si fue con intención o no intención. No es intención. Pero usted me está escuchando a mí. Porque yo soy una parte afectada. Afectada. Que la presión, el rebote lo estoy cogiendo yo. ¿Usted me entiende? Entonces tengo que defenderme como sea. Porque yo sé, antemano, que están entrando 3,000 pesos. Son 64,000, 36,000 pesos al año. Nosotros no hemos tenido ningún inconveniente. Si alguien le ha dicho otra cosa, le está diciendo mentira. Ahora bien, las cosas se hablan como estamos hablándolo aquí, de frentecita. ¿Usted ve? De frentecita. ¿Para qué? Para que usted tenga derecho a defenderse y yo también. Claro. ¿Usted me entiende? Y por eso nos motivó a nosotros a venir aquí. Sí, no, ya estamos bien. Pero, como dijo el síndico allá, cualquier duda que tuvieran pueden pasar por aquí. Las puertas están abiertas, al igual que yo le estoy diciendo en los libros. Aquí están las pruebas de todo. Le pedimos disculpas
Sí, como te dije, ahí quizá debimos especificar otras La instituciones. disculpa suya ahora se ve muy bien. Que no está. Excelente bien, pero ya esa no vale. No, ¿Por qué? Porque el daño ya se hizo. Pero mira qué pasa. Ya es daño, o sea, No, si no. yo le tiro una bomba a su casa, pim pum, y la exploté, entonces yo cuando el familiar suyo le digo, mire, yo le pido disculpas porque mire, yo esa bomba la tiré para explotar a fulano. Pero es que no es así, se supone que ustedes están buscando una respuesta, ¿no? Sí, pero es lo que le estoy diciendo. Y están nosotros buscando vinimos- una oye, aclaración, pero yo se escúchame. la estoy dando. Y Ok. es como te dije al principio, o sea, yo soy la asistente de la tesorera. Ella no está aquí en este momento, pero ella te va a decir lo mismo que yo te estoy diciendo, porque es lo mismo. Ok. Te estoy diciendo Pero yo que no sé. quizá debimos especificar otras Ok, instituciones. ok. Ser más cuidadoso con eso. ¿Por qué? Ok. Porque están entonces tirando